Hablemos hoy, un segmento dedicado a hablar en cortos minutos temas de actualidad, pero no sobre lo que opinamos nosotros, sino sobre lo que Dios tiene que decirnos sobre ello en su palabra, la Biblia, con el pastor y maestro Berry Caviedo. Así que hablemos hoy, atendiendo a la palabra de Dios. Hablemos hoy de la conciencia. La conciencia es definida como la voz interior que tiene el ser humano que le hace consciente de su existencia y de sus actos. Ese es el concepto según el idioma castellano. Pero si vamos a la Biblia, el manual tiene mucho más que ampliarnos en cuanto a esto. Recuerde que fuimos enviados a esta vida con un manual de instrucciones donde podemos conocer nuestro caminar, conocernos nosotros mismos, conocer aquellas cosas que nos dañan y conocer qué espera el fabricante que nosotros hagamos para sacar el máximo provecho a lo que Él nos ha entregado, que es el precioso tesoro de la vida. Entonces, cuando vamos a ese manual hablando de la conciencia, nos encontramos con el libro de Romanos capítulo 9, verso 1. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Permítame explicarle este término. La conciencia pudiésemos definirlo como muchos lo han tratado de expresar en un concepto y nos sirve de mucho en nuestra reflexión de hoy. Y es que la conciencia es la voz de Dios en nosotros. Si vamos al contexto de lo que decimos, es la voz del fabricante que nos dice qué debemos hacer y qué no debemos hacer. Ahora hay muchas personas que utilizan este término. Esto es una falta de conciencia. Y verdad que cuando vemos a nuestro alrededor todo lo que ocurre, decimos, oye, qué inconscientes son las personas. Qué inconsciente es aquel que sube y sube y sube los precios de los artículos para que nosotros no los podamos comprar. Qué inconsciencia la estabilidad descontrolada de las monedas y de su valor monetario. Entonces decimos mucho acerca de la conciencia, pero sucede que la Biblia nos dice qué pasa con esa conciencia. Es la voz de Dios que nos indica qué debemos hacer y qué no debemos hacer, qué estamos haciendo mal y qué debemos corregir. No sé si usted ha recibido en algún momento esa voz interna que le dice, obraste mal, lo hiciste mal. Usted tiene una discusión familiar, tiene un problema y se va a su trabajo, se va a la calle y después que baja el ímpetu de las emociones, porque las emociones son enemigas de la conciencia, oiga eso, la pueden aniquilar o la pueden multiplicar de una manera en que se vuelva en nuestra propia contra. Y ya le voy a explicar por qué. Sucede que si la emoción me hace aniquilar la conciencia, entonces me vuelvo hiriente en una discusión, digo cosas que no debo decir, y una de las características de la naturaleza pecaminosa del hombre es cuando buscamos de lastimar a otra persona en medio de aquella sentimentalidad que está en nosotros y que en ese momento los sentimientos van a buscar de maltratar, de herir y golpear a la otra persona. Por eso dice la Biblia que hay palabras de los hombres que son como golpes de espada. Ahora ocurre que después que usted se va y empiezan a bajar las emociones, entonces hay una voz que le dice, no lo debiste haber hecho. Te fuiste de casa y no debiste haberlo hecho. Porque piensa en tus hijos. ¿Qué va a pasar con tus hijos? ¿Qué va a pasar con tu familia? ¿Qué va a pasar con esto, con aquello? Ahí usted puede proceder en el trabajo, renunciar porque dice que la otra persona es una falta de conciencia, sus jefes tienen falta de conciencia. Pero después entonces viene una voz que le dice, ¿y ahora cómo vas a hacer? ¿Ahora cómo vas a sustentar la familia? ¿Ahora cómo vas a pagar el alquiler? ¿Ahora cómo vas a cubrir los gastos? Eso es conciencia. No es otra cosa que el chips, por decirlo de alguna manera, que coloca el fabricante, nuestro divino Dios, en nosotros
para decirnos y advertirnos cuando algo está mal. Es la luz que se enciende en el tablero de nuestro vehículo, indicándonos que necesitamos acercarnos a Dios para corregir algo, que algo está andando mal en nosotros. El problema fue que el hombre, cuando pecó, esa conciencia que Dios le entregó, y eso es lo que nos hace semejante a Dios. Dios tiene conciencia de sí mismo, que es el conocimiento de su existencia. Allí se está bien usado el término. Entonces Dios sabe quién es Él, tiene conocimiento propio, pero hizo a unas criaturas diferentes a todos los demás. Ni siquiera los ángeles son similares a Él en eso, y es en tener conciencia, conocimiento de su necesidad de acercarse a Dios y su conocimiento de quién es Él y qué necesidad tiene de cada día venir delante de Dios para reabastecer su combustible espiritual y emocional. Pero ahora sucede que esa conciencia que Dios colocó en todo ser humano, al hacerlo a su imagen y semejanza, entonces pasa algo, y es que se introduce el pecado. Cuando el pecado se introduce en la raza humana, todo empieza a degenerarse y todo empieza a contaminarse. ¿Qué sucede? Que la conciencia empieza a perder su función en nosotros y se convierte más bien en nuestra enemiga. Más bien hay personas que viven atormentadas por su conciencia, porque cometieron una falta, porque hicieron algo en algún momento o alguien les hizo algo, y ese tormento se mantiene en su mente y en su corazón. Entonces la conciencia se ha vuelto en su contra. Hay otros que su conciencia quedó aniquilada, quedó cauterizada. La Biblia habla de cauterizarse la conciencia. Cauterizar es quemar algo, fundir algo hasta hacerlo insensible. Entonces hay personas que pecan, mienten, hacen cosas sin que su conciencia les redarguya de absolutamente nada. Pueden mentir, pueden robar, pueden abusar de los demás y no tener ningún tipo de redargüimiento, es decir, nada que los lleve a la reflexión. Sucede que allí hay un peligro inclusive para el cristiano, porque cuando usted peca y yo peco, hay una voz interna que nos lleva a la confesión y humillación delante de Dios. ¿Sabe qué es lo que ocurre? Esto que dice la Escritura en Romanos capítulo 9, verso 1, como lo acabamos de leer. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Es decir, que ahora, si yo he nacido de nuevo, si he tenido un encuentro con Dios, si Él ha entrado a morar en mi corazón, ahora mi conciencia fue limpia. Y una vez que mi conciencia ha sido limpia, entonces ahora es utilizada por Dios para darnos testimonio por medio del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu de Dios que ha venido a morar en mi corazón va a usar la conciencia para decirme, esto lo estás haciendo bien, sigue así. O me puede decir, cometiste un error, contestaste mal, estás hablando de tus hermanos y eso no me agrada, estás murmurando, estás dudando. No debiste haberte molestado como lo hiciste. No debiste haber ofendido como ofendiste. Anda y pide perdón. Esa es la voz de Dios en nosotros. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Y también te indica cuando hiciste algo bien. Pediste perdón y te fuiste. Y sientes una paz interna. Y te dice Dios, me agradas. Porque estás siguiendo su palabra. No sé si usted ha tenido esa experiencia. Esa es, repito, la computadora que nos dio el fabricante, que está dentro de nosotros. Y permítame usar ese ejemplo del vehículo. Hay una computadora que simplemente necesita conectarse a un escáner y decir dónde está la falla del vehículo. Pues mi conciencia es esa computadora que está en mí, que la traje de fábrica y que antes estaba adormecida por el pecado. Y podía pecar y no tenía ningún redargüimiento. Y la persona podía ser adúltero y engañar a su esposa o esposo y no tenía ningún redargüimiento. Pero ahora la computadora fue remasterizada. Y ahora, cada vez que se conecta al escáner, por eso necesito comunión con Dios. Cuando usted va al escáner, va a la presencia de Dios, va a la oración, que es una práctica necesaria en cada creyente, entonces no solamente va a pedir, sino que allí ocurre algo. El Espíritu Santo, que es el escáner, se conecta a la computadora y empiezan a aparecer todas las cosas que no debió haber hecho.
Te acostaste sin comer ayer, lo poco que había, pero tu esposa te lo preparó y por malcriado, por la molestia que agarraste, te acostaste. Y ese no es el ejemplo de alguien que es humilde. Ayer te pusiste a reclamar y a gritar en la casa y tenías derecho a hacerlo, pero todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Con ese mal testimonio que tú tienes de ser, con ese carácter tan amargado, ¿cómo crees tú que tu esposo va a llegar a Cristo? ¿Cómo crees que tus hijos van a llegar a Cristo? El primer estorbo para que ellos crean está siendo tú. ¿Quién está hablando allí? El escáner, que te dice dónde está la falla. Que te dice, ¿te das cuenta que ahora te dejé en casa para que creyeras en mí? Y vives frustrado, amargado, decepcionado, igual que el mundo. Lo que haces es puro quejarte. Tienes una falla. Es ese mismo escáner el que me dice, tengo que ir a abastecer el combustible, tengo que ir a buscar de Dios, tengo que ir a la oración. Tu vida espiritual está por el suelo. ¿Ha tenido usted esa experiencia? ¿El escáner todavía habla? Entonces de allí puedo sacar dos experiencias. Una es la siguiente. Si yo cometí una falta, entonces el Espíritu Santo, el escáner, va a indicarme dónde está la falla. Por eso dice la Biblia, ¿quién podrá entender sus propios errores? Muéstrame los que me son ocultos. Entonces usted y yo venimos delante del Señor y el Señor nos dice, esto lo hiciste mal, esto lo estás haciendo mal. Pregúntele al Señor, Señor, examíname y pon en mí un limpio corazón. Todo aquello que es inmundo en mí, muéstramelo, Señor. En vez de tanto pedir y de tanto hacer, Dios sabe de qué cosa tenemos necesidad. Aquí lo importante es que el vehículo funcione bien. Este vehículo que Dios me dejó, que es mi existencia mientras yo voy de paso acá por esta carretera porque voy rumbo a la presencia de Dios o rumbo a la separación de Dios. Depende cómo me comporte en esta vida y que acepte al Señor como Salvador. Entonces ahora usted tiene una conciencia que es limpia por el Espíritu Santo y ahora está funcionando bien. Pero no deje que la conciencia sea asociada con el remordimiento. Esa es otra cosa. El otro día oí a un predicador decir que de seguro Judas se salvó, porque él se sintió arrepentido y fue a devolver las piezas de plata que había recibido por entregar al Señor y luego fue y se ahorcó. Bueno, es que solamente por allí, al ser homicida de sí mismo, los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Y Judas no fue redarguido para arrepentimiento. Lo que pasó con Judas es que fue atormentado por su conciencia. Y una conciencia fuera de control, que no está siendo utilizada por Dios, puede convertirse en un arma destructiva para nosotros mismos. Y es cuando hemos cometido faltas y ya pedimos perdón y ya nos humillamos y nos apartamos y sigue una voz diciéndonos, tú no puedes ser cristiano, tú no puedes buscar de Dios porque tú eres esto, tú eres aquello, tú eres lo otro. Y usted termina creyéndose todo eso. Esa no es la voz de Dios. Ahí el escáner no está funcionando. Ahí es algún cable que está por allí funcionando mal y es que está recibiendo las voces extrañas, las voces del enemigo de nuestras almas que vino a robar, matar y destruir. Cuando eso es así, haga este examen y diga, ya yo me arrepentí de ello, ya yo confesé mi pecado delante de Dios y he sido restaurado. Entonces ahora no tengo por qué ser atormentado. Señor, dame tu paz y me humillo delante de ti, ayúdame a no pecar más. El Señor le va a decir, como le dijo a aquella mujer, yo no te condeno, vete y no peques más. Entonces allí está ese punto, pero está otro punto. Y es que puede pasar que Dios hable a su vida por medio de la conciencia y usted lo resista. Entonces hay un texto maravilloso de la palabra que dice, vosotros resistid siempre al Espíritu Santo. Entonces algunos dicen, resistir al Espíritu Santo es que Él me quiere sacar con un don, es que Él me quiere sacar con un talento, es que Él quiere que haga una manifestación sobrenatural en mi vida y yo me resisto. No, eso no es. Una cosa son los dones, las manifestaciones de Dios, esos son otros asuntos que hay que hablar aparte. Aquí nos estamos refiriendo es a que puedo resistir al Espíritu Santo porque me conecté al escáner
Y ahora el escáner me dice dónde debo corregirme. Pero ¿qué pasa? No lo hago. Y como Dios multiplica sus misericordias cada día, se renuevan cada mañana sus misericordias, entonces me sigue tolerando y me sigue permitiendo estar allí, pero yo me estoy acostumbrando a resistir la voz de Dios. ¿Sabe qué va a pasar un día? Que ya no indicará nada más el escáner. Entonces yo, estando dentro de una iglesia, predicando el evangelio, puedo hablar de amor y llegar a mi casa a pelear. Puedo hablar de santidad y vivir en adulterio, en fornicación o en lascivia o en contaminaciones de mi corazón, de mi mente, o ver cosas y participar de cosas que a Dios no le agradan y después ir a la iglesia como si nada. Eso ocurre cuando resisto la voz de Dios y ya el escáner deja de trabajar en mí, se ha cauterizado mi conciencia. No esperemos nunca llegar a ese punto, porque si llegamos a ese punto, entonces nunca obtendremos perdón de Dios, porque nunca nos arrepentiremos, y si no nos arrepentimos y convertimos y venimos al Señor, entonces un pecado del que no nos hemos arrepentido no seremos perdonados. Entonces le invito en el nombre del Señor a oír la voz del fabricante, a oír la voz del escáner espiritual, del Espíritu Santo en usted y en mí, y cuando Él nos habla, entonces humillémonos delante de Dios y corrijamos lo que tenemos que corregir. En estos días de confinamiento en casa, entonces agudice su oído espiritual para poder oír lo que el Espíritu Santo dice, oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Por eso fue encerrado Juan en Patmos, y muchos de nosotros estamos ahora en un estado de apartamiento porque Dios quiere hablarnos y que nosotros oigamos su voz. No resista al Espíritu Santo, porque si no, andará por la vida con una conciencia endurecida, y de esta manera no podrá agradar a Dios, no podrá usted ser feliz, no podrá ser feliz a los que le rodean y tendrá la condenación. Pero como Dios no lo hizo para eso, sino que nos hizo para alcanzar misericordia, entonces que podamos decir como Pablo: mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo de que lo estoy haciendo de forma correcta. Que Dios le bendiga, que la paz de Dios sea con usted, y pida al Señor que entre a su vida. Hagamos una oración sencilla para terminar esta meditación hoy. Diga conmigo: Señor Jesús, gracias por oír tu palabra. Gracias porque entiendo ahora que tu voz está en mí. Quiero oírla, Señor. Quiero dejarme guiar por tu voz. No ser atormentado por lo que no viene de ti, sino oír tu voz, que me lleva a la comunión contigo. Ayúdame, Señor, a ser grato ante tu presencia y a cada día purificarme más para hacer de tu agrado y poder alcanzar el propósito de mi existencia. En tu nombre, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por compartir una vez más con nosotros el Hablemos Hoy. Hasta una nueva emisión. Recuerde visitarnos en YouTube bajo el nombre Berry Chaviedo, o en Facebook bajo el mismo nombre, y recibirá mucho más de la palabra de Dios a través de estos medios que Dios nos permite utilizar. Un abrazo para todos. Su pastor y amigo Berry Chaviedo le da las gracias al Señor por haber podido hablar hoy.